No, de hecho 45 de 45. Entonces, dentro de lo que es la estructura organizativa, entonces tenemos la primera parte que es este direccionamiento estratégico, es decir, la filosofía corporativa. ¿Sí? Entonces, asimismo, dentro de la estructura organizativa están los organigramas, no es nosotros, o creemos que el organigrama se hace nada más así. Hay técnicas para realizar los organigramas, ¿sí? De acuerdo a la necesidad de la empresa. Entonces, aquí es una representación gráfica del organigrama, que establece las líneas gerenciales y operativas de la empresa, y también determina los niveles de autoridad de la misma. Entonces, el objetivo del organigrama es poner en evidencia los siguientes aspectos: la articulación de las diferentes funciones realizadas y los puestos de trabajo y las necesidades existentes. Igualmente, los organigramas son flexibles, ¿sí? Entonces, cuando hacen los trabajos, a veces los trabajos, los proyectos o esos trabajos que hacían ustedes relacionado con alguna materia, establecían ahí los organigramas. Entonces, el organigrama no se hace así nomás. Hay técnicas, existen diferentes formas, diferentes técnicas para realizar. Sí, porque tiene que haber un lineamiento con las funciones realizadas y los puestos de trabajo y las necesidades existentes de la empresa. Entonces, como son flexibles los organigramas, entonces estos tienden a cambiarse, a modificarse. No son estáticos los mismos, ¿sí? Entonces, a través de los organigramas se sientan las bases que permiten el planeamiento o el planteamiento de un orden jerárquico y de las relaciones entre los diferentes escalones que configuran estos niveles de autoridad y de responsabilidad. Entonces, dentro de las empresas, los puestos más altos, ¿sí? Los puestos a nivel gerencial, los puestos a nivel departamental, tienen una mayor responsabilidad que los puestos a nivel medio o los puestos operativos dentro de la empresa. Entonces, a mayor nivel jerárquico, mayor responsabilidad dentro de eso. Y nosotros generalmente tenemos dos tipos de organigrama. El organigrama estructural, ¿sí?, que en definitiva es la representación gráfica de las unidades o áreas que está conformada la empresa, ¿sí? Es decir, de esas áreas, de esos departamentos en que está conformada la empresa. Entonces, esto permite ver una estructura administrativa básica de la misma. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de un organigrama estructural. Es por áreas, es por unidades, se llaman unidades estratégicas de negocio, se llaman ahora. Entonces, que parte desde la gerencia general. Entonces, la área de la gerencia general o el departamento, la gerencia general o la unidad estratégica de la gerencia general. Entonces, aquí no tenemos otros departamento administrativo, podemos tener gerencia administrativa, departamento de producción o gerencia de producción, departamento de ventas o gerencia de ventas, ¿sí? Departamento de recursos humanos, departamento de contabilidad, departamento de áreas operativas, departamento de comercialización o área de comercialización. Entonces, este es el organigrama estructural por unidades, por áreas de funcionamiento de la empresa. Y el otro, el organigrama funcional, ¿sí?, en el cual se miden los niveles jerárquicos a través de las distintas funciones que realizan
las personas en cada una de esas áreas, en cada una de esas unidades. En definitiva, el organigrama funcional es a través de personas, a través de las personas establecidas. Entonces tenemos nosotros el mismo, ¿no? El mismo anterior, pero transformado en un organigrama funcional. El gerente general, gerente administrativo, gerente de producción, gerente de ventas. Jefe de recursos humanos o gerente de talento humano. Ahora se llama talento humano estos departamentos. ¿Sí? El contador, el personal operativo, los vendedores. Entonces, para lo cual aquí estaría ya dentro de la estructura la parte fundamental de la estructura organizativa representado a través de estos organigramas, ¿sí? Estaría conformado lo que es la estructura, como les digo, organizativa de la empresa. ¿Sí? Y para complementar está la planeación de los recursos humanos. Porque dentro del organigrama funcional, ¿sí? Se determinan, como la palabra lo indica, las funciones que realizan cada una de las personas que trabajan. ¿Sí? Entonces aquí dentro de lo que es el proyecto de inversión, lo que se hace es establecer el perfil de cada uno de los empleados, los requerimientos para ese puesto de trabajo de cada uno de ellos y las funciones encomendadas a cada uno de ellos, de la dependencia del departamento respectivo. Entonces eso se llama la planeación de los recursos humanos. Es una técnica para determinar en forma sistemática la provisión y demanda de los empleados de la organización. Entonces, a través del análisis de la estructura organizativa, se determina cuántos empleados necesita la empresa o cuántos empleados deben salir de la empresa. Porque también existe el otra parte de las tecnologías, de la tecnología. La tecnología a veces se convierte en las empresas, el mejoramiento tecnológico se convierte a veces en las empresas en una amenaza. Y estos elementos que le llaman las TIC, ¿sí? Que son las tecnologías informáticas, sobre todo, pueden reemplazar el trabajo de muchas personas que lo hacen presencialmente. Entonces, a través de la estructura organizativa, como les decía, se establece el número de empleados que se necesita en cada una de las áreas. ¿Sí? Y se planea dentro de ellas, por eso es planeación del recurso humano, lo concerniente al reclutamiento, selección, capacitación, contratación de todas estas personas. Y es una actividad que es necesaria dentro de la empresa. Aquí entra todo el proceso administrativo. Dentro del estudio administrativo, organizativo de la empresa. Todo el proceso administrativo. La planificación que está integrado, en la cual se integran los objetivos de la empresa, los cuales tienen que llevarse a su cumplimiento. Entonces, los objetivos se los realiza a través de procesos de actividades, las cuales tienen que estar, ¿qué? Organizadas, dirigidas y controladas dentro de las mismas. Entonces, esto es generalmente lo que comprende esta parte del estudio administrativo. Si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta sobre esto? Entonces aquí elaborarán, ¿no? Dentro de lo que es el estudio administrativo, se elaborará los perfiles, como les digo, de cada empleado, ¿sí? El requerimiento en cuanto ya sea su experiencia,
ah, capacidad, estudios respectivos y se determinan las funciones para cada uno de ellos. Igualmente las funciones no es que se pone cualquier función, sino que hay que ver qué actividad está realizando en la empresa, ¿sí? Y qué actividades realiza en la empresa o puede realizar para establecer y crear las funciones. Entonces eso se lo dice a través de lo que es un poco extenso, ¿no? La elaboración de los manuales de funciones, de los manuales de actividades. Se maneja dentro de ello. Aquí se elaborará todo ello, no necesariamente, ¿no? Porque un manual también tiene su complejidad para su elaboración, pero sí en lo concerniente a determinar los perfiles de cada persona y las respectivas funciones. Dentro de eso, porque en cada función se establece una responsabilidad a cada uno de ellos. ¿Ya tienen alguna pregunta o no? No, Inge. Entonces pasamos ya a la última parte, al último estudio. A este estudio que aquí sí, con gran atención, ¿no? Este es aparentemente decimos nosotros que es el último estudio de un proyecto de inversión, pero aquí es lo que se tiene que hacer exactamente bien las cosas para determinar a través del estudio económico financiero, ¿sí? Se determina si el proyecto en sí va a ser rentable. ¿Sí? Porque todo podemos hacer. Hemos pasado los 3 estudios. El estudio de mercado. Porque el estudio de mercado hay demanda insatisfecha. El estudio técnico en cuanto tiene que ver con la localización y los procesos que va a realizar la empresa. Este estudio administrativo de constitución y de estructura administrativa organizativa de la empresa. Y pasamos ya al último, que es el estudio económico financiero. Entonces, una parte fundamental de este estudio es determinar si el proyecto es rentable. Entonces, pasemos a lo referente a este estudio. El estudio económico financiero. Entonces, a través de ello se determinan los recursos económicos que son necesarios para la ejecución del proyecto. Aquí se establece el costo total de operación y de distribución de los productos o del proyecto que está realizado, así como también que sirve de base para realizar la otra fase de evaluación y determinar si es rentable o no el proyecto. Entonces, el estudio económico, aquí viene todos los presupuestos, todo lo relacionado con la elaboración de los presupuestos. ¿Sí? Entonces está el compañero, dice Esteban Rodríguez, Rodrigo, dice cuánto. A ver, en la clasificación de los presupuestos por su actividad, ¿en qué se dividen? A ver, el compañero Esteban. ¿Sí está ahí? Entonces hay una clasificación de los presupuestos por la actividad que realizan la empresa. Ya, ¿en qué se dividen esos presupuestos? A ver si está el compañero, ¿cómo es Esteban Rodríguez, Rodrigo, ni sé cuánto. A ver, Emily, ¿en qué se divide? Emily.
Sí, Inge, dijo en qué se dividen los estados financieros. De acuerdo a la De acuerdo actividad, a la actividad, ¿Perdón? de acuerdo a la de actividad, acuerdo a la actividad, porque en el estudio porque en el económico que estudio viene la económico que elaboración viene de la los elaboración de presupuestos, los presupuestos, se supone que ustedes supone ya que ustedes ya recibieron presupuestos y harán el favor de contestar. Si no, la persona que no contesta tiene falta, porque lo que hacen es no hacen es, prenden ni no siquiera prenden ni la... siquiera la... Inge, ¿es esto de los estados de resultado, el No, no, balance? no. No, Es que no, hay una no. Es que hay una clasificación de clase, por ejemplo, los presupuestos por su duración. Entonces hay presupuestos que son a corto plazo, presupuestos que son a largo plazo o a mediano plazo. Eso es por su duración. ¿Sí? Entonces, por el sector. Entonces hay presupuestos del sector público, presupuestos del sector privado. Entonces es por la actividad que realizan, por las actividades que realizan. ¿En qué se clasifican los presupuestos? A ver, Emily. Sí, Inge, permítame, justo eso escribí de contabilidad y lo estoy revisando. No es contabilidad, es presupuestos. En la clasificación de los presupuestos. Puede ser presupuestos de compras, ventas o No, adquisición de pero ¿cómo materias se llaman primas. esos? ¿Cómo se llaman? Que son, en otras palabras, el presupuesto empresarial. ¿Cuáles son los presupuestos empresariales? ¿Cuántos grupos tenemos del presupuesto empresarial? Porque no confundamos con el presupuesto estatal, ¿no? No estamos en la parte de los proyectos de inversión. Los estados, los gobiernos hacen proyectos de inversión, pero como les decía el día de ayer, que son de carácter social, ¿sí? No se recupera la inversión. Generalmente no se recupera la inversión, ¿sí? Lo que representan es que para que siga el proyecto en funcionamiento, ¿sí? El Estado tiene que seguir haciendo erogaciones de dinero, es decir, gastando. Entonces, ahí establecimos un ejemplo. El Estado construye un hospital, ¿sí? Entonces, el servicio de salud que dota al Estado, que da al Estado es gratuito, no cobra por el servicio de salud. Pero para que siga funcionando el hospital, tiene que pagar médicos, tiene que comprar insumos, tiene que comprar medicamentos, mantenimiento y todo eso existe dentro del presupuesto estatal una cantidad de recursos, una cantidad de dinero para el funcionamiento de dicho hospital. Pero en cambio, si hablamos nosotros de un hospital del sector privado, ellos sí cobran por el servicio, ¿sí? Y recuperan la inversión. ¿Ya? Esto de costos y gastos, los No, gastos que no. no se ¿En qué se recuperan. ¿en divide qué se divide? el presupuesto? ¿O qué comprende el presupuesto empresarial? ¿Cuántos presupuestos establecen dentro o están contemplados dentro del presupuesto empresarial? Esa es la clasificación del presupuesto por su actividad. Podría ser según el periodo. ¿Perdón? No le oí bien. ¿Me puede repetir? Podría ser el presupuesto según el periodo. No, no, no. Son dos grupos, ¿no, Inge? Dos grupos nada más. Financiero y operación. Presupuesto de operación y el presupuesto operativo y el presupuesto financiero. ¿Sí? Entonces aquí, eso es lo que estamos viendo nosotros aquí. Entonces el estudio económico involucra el cálculo de los principales estados financieros.
Generalmente, como les había establecido, dentro de estos presupuestos tienen esta media, según los autores, que puede establecerse los presupuestos de medianos que llaman, a 5 años. ¿Sí? Entonces aquí dentro de estos presupuestos operativos, se estiman las ventas, los costos y los gastos. Entonces permitiendo plantear escenarios dentro de ellos en la marcha de la empresa. Aquí se hace todo ese tipo de presupuestos. El presupuesto operativo, que al final desemboca en la elaboración o termina en la elaboración del estado de pérdidas y ganancias proyectado. Y el otro tiene que ver con el presupuesto de efectivo, el presupuesto financiero. Entonces, ¿cuál termina con la elaboración del balance general proyectado o proforma que se llama dentro de eso? Entonces, este estudio económico a través de la elaboración de todos estos presupuestos y que parte o que inicia desde la inversión inicial. Entonces, permite determinar la factibilidad del proyecto. Porque aquí estamos viendo si el proyecto va a ser rentable o no. Es decir, en el cual, si nosotros tomamos en la elaboración del estado de pérdidas y ganancias, ¿cierto? Y decimos, ¿cuál es la estructura del estado de pérdidas y ganancias? A ver, otro compañero que esté por ahí. A ver, la compañera Jimena Salazar, si está ahí. Jimena. Si ustedes no conocen esta parte, si ustedes no saben esta parte de lo que es el funcionamiento, ¿sí? En relación al estudio económico financiero no van a poder hacer. No va a llevarse a cabo el proyecto porque tienen que conocer esto. Sí, a ver, Andrea, ¿cuál es la estructura del balance general, del estado de pérdidas y ganancias? De pérdidas y ganancias, ventas, No, la estructura. por eso, pero sí va la estructura. La estructura. Eso, ventas, gastos. No. No estoy diciendo, dígame qué cuentas contiene el estado de pérdidas y ganancias o qué cuentas puede tener. La estructura. ¿Quién tiene, por favor, que apague? ¿Quién está oyendo el fútbol por ahí? A ver, ¿cuál es la estructura? Esa creo. No. La estructura del estado de pérdidas y ganancias es los ingresos y los gastos. Ah, ya. Nada más. Bueno, pero esa le dije otra palabra. No es otra palabra. Sí, entonces, esto se establece en el estudio económico. Sí, por eso está aquí se estiman ventas, costos y gastos. Los costos y gastos son egresos de recursos. Las ventas son ingresos de recursos. Entonces, a través de él se hacen, como les digo, la elaboración de todos estos tipos de presupuestos y que permita establecer dentro de la estructura del balance, en este caso el estado de pérdidas y ganancias,
si es que el proyecto va a tener utilidades, si es que el proyecto va a tener ganancias. Previo todos los estudios que se ha hecho anteriormente, ¿sí? Y previo, sobre todo, del estudio de mercado, a través de lo relacionado con el análisis de la oferta y de la demanda, y del establecimiento de la demanda insatisfecha. Entonces, este estudio económico parte de eso. ¿Sí? Y también este estudio económico, bueno, en nuestro medio, hay estos factores económicos que se llama de los proyectos de inversión. Eso estudiaron o han de haber estudiado ustedes en planificación estratégica. ¿Sí? Los factores económicos que son factores externos y que afectan a las empresas, porque las empresas todo un rato están haciendo inversiones. Hacen inversiones a corto plazo y luego las inversiones a largo plazo. Entonces, dentro de lo que es el estudio económico también se contempla estos factores económicos. Aquí es mucho menor el impacto que tiene. ¿Sí? Que son la inflación, las tasas de interés activas pasivas, incluso el riesgo del sector, el riesgo de país. Entonces, todo eso hay que considerar, porque eso afecta a la inversión. Y en cambio, el estudio financiero permite determinar la factibilidad del proyecto a través del cálculo sobre todo de los estados financieros, como son el estado de flujo de efectivo, para luego hacer la evaluación financiera en base a los distintos indicadores o a los diferentes indicadores de evaluación financiera de proyectos de inversión. ¿Sí? Entonces, el cálculo de los indicadores de evaluación financiera de los proyectos de inversión se hace con el estado financiero del flujo de efectivo. Entonces, se determina, se elabora, es parte del estudio financiero, el estado del flujo de efectivo. Entonces, el estudio económico financiero inicia con la inversión que se llama inicial. Entonces, esta inversión inicial está formada, involucra a la inversión fija, diferida y al capital de trabajo necesario para comenzar las actividades empresariales. ¿Ya? Entonces, aquí sale una pregunta. La inversión inicial de un proyecto de inversión está conformado ¿por qué? La inversión inicial de un proyecto de inversión está conformado por la inversión fija, inversión diferida y el capital de trabajo. Ya, entonces servirás en anotar, por favor, ¿no? Inge, ¿podría repetir, por favor? La inversión inicial de un proyecto de los proyectos de inversión está formado por 2 puntos. La inversión fija, inversión diferida y el capital de trabajo. Entonces, esta inversión fija, las inversiones fijas están destinadas, como todo proyecto, ¿no? Como todo proyecto, como todo negocio, ¿sí? En lo relacionado a destinar recursos para la adquisición de activos fijos que permiten determinar la vida útil del proyecto. Entonces, estos bienes son tangibles, ¿no? Tangibles, pero son activos fijos. Tenemos terrenos, las edificaciones, la maquinaria, tenemos vehículos, tenemos muebles. Entonces puede decir el compañero, yo voy a poner una panadería.
Ya, entonces tiene que hacer inversión ¿en qué? ¿Cuál va a ser su inversión fija? En estos activos fijos. Primero local, que puede comprar un local, no puede comprar una edificación. De ahí tienen los diferentes equipos, diferentes maquinarias, como son las batidoras, los hornos que requiere. Lo otro relacionado también, va a necesitar mobiliario también dentro de su negocio. Entonces, estas son de tipo de inversiones fijas, ¿sí? Que son necesarias durante la vida útil del proyecto. Entonces, aquí está contemplado, como les dije, estos bienes tangibles, como son estos terrenos, las edificaciones, maquinaria, muebles, vehículos, entre otros. Y que son necesarios para la operación, para llevar a cabo las operaciones de la empresa. Aquí se hace un detalle de esta inversión fija. En cuanto tiene que ver al tipo de activo fijo, a la cantidad de activo fijo, al precio que tiene ese activo fijo. Entonces, ahí viene detallado los cuadros respectivos dentro de ello, de esta inversión fija que se llama, que es en activos fijos. Puede ser que necesite dos escritorios, 2 estanterías, que necesite 4 hornos, depende del tipo de empresa que se haya constituido dentro del proyecto de inversión. Ya. Las otras son las inversiones diferidas. Entonces son aquellos emolumentos establecidos o destinados por la empresa, ¿sí?, sobre la compra de servicios o derechos para poner en marcha el proyecto. Entonces aquí tenemos los estudios estos de mercado que se hayan realizado, tenemos los gastos de constitución, organización de la empresa, ¿sí? Incluso los gastos de capacitación que se puede llevar a cabo y entrenamiento del personal. Pero los más son conocidos los gastos de constitución, organización dentro de eso. Sí, también están dentro de estos activos diferidos, puede estar dado de que la empresa puede arrendar una patente, puede arrendar una franquicia o una marca para poder comercializar sus productos. Entonces paga una cierta cantidad de dinero por ese servicio que solicita. Y el otro componente de la inversión, de las inversiones iniciales, es el capital de trabajo. ¿Sí? Entonces aquí comprende los recursos necesarios que requiere la empresa para poner en marcha las operaciones de la misma. ¿Sí? Entonces estos recursos están destinados generalmente para activos corrientes. Por ejemplo, si es que es una empresa comercial, va a necesitar estos recursos como capital de trabajo para comprar mercadería, para adquirir mercadería. ¿Sí? Si es que es una empresa de tipo productiva, para adquirir materia prima, para adquirir insumos. También incluye lo que es el pago inicial de las personas que están ya o que van a trabajar dentro de la empresa o que ya están trabajando inicialmente dentro de la empresa. Entonces esto comprende todo esto referente de todos los gastos que se realizan para poder iniciar o poner en marcha el negocio. Ese es el capital de trabajo. Y que generalmente, como les digo, son estos activos corrientes que están dados ya sea en mercaderías o está dado en materias primas e insumos.
¿sí? También incluye, como les dije, el pago de los empleados de inicio, cuando se constituye. Así también lo que contempla generalmente de un mes, del primer mes inicial. ¿Qué nomás tiene que pagar la empresa? ¿Qué nomás tiene que adquirir para producir o para comercializar? ¿Y qué nomás tiene que pagar? Sueldos, tiene que pagar servicios básicos. Parte de ellos, si hace algo de publicidad, hace alguna cosa de propaganda como gasto de ventas, algo de ello. ¿Sí? Entonces aquí está establecido los insumos, las materias primas dentro de ello. Ya. Ese es lo que comprende la inversión inicial. Entonces comprende o está conformado por la inversión fija, que es generalmente en activos fijos, la inversión diferida y también el capital de trabajo. Y porque nosotros establecemos el proyecto ya en el momento de la inversión, pues tiene que complementarse con esta inversión llamada o que está dentro del capital de trabajo para poner en marcha ya el proyecto. Dependiendo de la actividad, necesitamos para poner en marcha. Entonces, el otro punto está establecido con el financiamiento del proyecto. Entonces, un proyecto puede estar financiado con recursos propios y recursos ajenos. ¿Qué se requieren? Porque no necesariamente, ¿sí? En los proyectos de inversión para su funcionamiento se tiene todo el dinero previsto. Entonces, esto va determinándose en función del presupuesto establecido, de los presupuestos establecidos y de los estudios respectivos que hemos hecho en las etapas anteriores, en los estudios anteriores. Entonces vemos nosotros cuánto es la inversión en esto, ¿no? ¿Cuánto es la inversión en estas tres partes que tenemos aquí? ¿Cuál es la inversión inicial? ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Qué activos fijos necesitamos? Los precios, los valores de cada uno de ellos. ¿Y qué cantidad, qué número de estos tenemos? Asimismo, las inversiones diferidas en constitución, cuánto hemos gastado en elaborar la escritura pública, en registrar, en hacer los trámites, todo eso de constitución de la empresa. Esa es parte del activo diferido. ¿Y cuánto necesitamos para poner en marcha la empresa? ¿Qué nomás necesitamos? ¿Qué bienes necesitamos a corto plazo para poner en marcha la empresa? Sí, entonces ahí suma, todo esto suma y se establece cuánto es el valor de la inversión total. ¿Cuál es el valor de la inversión total? Y si esa inversión está financiada. Ya les digo, con dos tipos de recursos. Recursos propios y recursos ajenos. Entonces siempre, generalmente, en la mayoría de los proyectos de inversión siempre se recurre a lo que es también parte de su financiamiento que sea ajeno, es decir, que sea a través de una entidad financiera, de una entidad bancaria. Entonces aquí este financiamiento del proyecto que a través de recursos ajenos, de lo que son, en otras palabras, préstamos del sector bancario, se debe hacer los respectivos análisis sobre esto y determinar las cuotas mensuales y el tiempo por el cual se ha establecido estos préstamos requeridos para el financiamiento del proyecto. Tiene que estar completo